son mediciones, ¿no? Que nos ayudan a poder saber si se ha cumplido también no solo los criterios de verificación, sino también la microcompetencia. Ya, muy bien. Bueno, ayer ya habíamos hablado algo de la evaluación y justamente la importancia de este componente de la planificación tiene que ver con el juicio que damos tanto docentes como pueden ser los compañeros y el mismo estudiante sobre el desarrollo de su aprendizaje, es decir, sobre el logro de las competencias, como decía el compañero, a través de criterios o indicadores que nos permiten justamente hacer ese proceso de valoración, ¿no? Entonces, como ven, aquí vemos una imagen que tenemos ahí una balanza, ¿no? Justamente cuando hablamos de una evaluación por competencias, vamos a hablar que el valorar, ¿no? Significa poner en una balanza, ¿no? Los criterios y las evidencias, ¿no? Entonces tenemos que ver que un criterio tiene que ser evaluado con evidencias. Entonces, ¿qué son los criterios? Los criterios son parte de las competencias. Pero ¿cómo evaluamos? A través del juicio del experto, en este caso, que puede ser el docente, generalmente él es, pero también puede ser el compañero o uno mismo, ¿no? Entonces vamos a ver que el proceso de evaluación es mediante el cual se recopilan evidencias, es decir, se busca una información a partir de evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias, ¿no? Pero ese juicio tiene que partir de criterios preestablecidos y una retroalimentación que busque mejorar la idoneidad del estudiante, ¿no? Por eso ayer decía que la evaluación es continua en el sentido de que el estudiante tiene que ir mejorando en todo ese proceso y la evaluación es quien le da las pautas de qué debe mejorar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que la evaluación en una formación por competencias evalúa una competencia. A ver, tengo entendido que ustedes ya vieron en otros módulos el concepto de competencia. ¿Qué es lo que entienden por competencia? Son las habilidades, las actitudes y los conocimientos para desarrollar una tarea. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Podemos decir que una competencia también son aquellos elementos que lo habilitan a alguien o a algo para cumplir una tarea específica o hacer algo. Ya. Evidentemente nos lleva a resolver una tarea, pero en base a problemas del contexto, ¿no? Esa es la característica de las competencias, que siempre el objetivo de formar una competencia es resolver problemas. Entonces vamos a entender como competencia una actuación integral del estudiante. ¿Por qué decimos actuación integral? Porque como decían sus compañeros, tiene que desarrollar el conocer, el hacer, el ser y el convivir, ¿no? Es decir, tiene que formar los 4 saberes para lograr una actuación integral. Entonces, ¿a partir de qué? De analizar y resolver problemas del contexto. Es decir, el estudiante logra una competencia para estar preparado para resolver problemas del contexto social. La sociedad generalmente a la educación en cualquier sistema educativo, sea inicial, primario, secundario y universitario, no se encarga, ¿no? Hay un encargo social que justamente son sus problemas y sus necesidades. Es decir, que nosotros tenemos que formar a las personas para que sean capaces de resolver esos problemas. Y la universidad es quien forma ya a los profesionales que deben estar preparados para resolver problemas del contexto social, ¿no? Es así entonces que nosotros entendemos por competencia a esa actuación integral que tiene que desarrollar el estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que los 4 saberes nosotros debemos trabajar en el proyecto formativo. Bueno, una vez está entendido qué es la competencia, vamos a hablar de los criterios de verificación,
que justamente son los que nos permiten evaluar la competencia. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende por criterio? Buenas tardes, licenciada. El criterio de verificación identifica las diferentes teorías y enfoques de la educación. Ya, ¿otra opinión? Son el criterio, donde está dirigido el aprendizaje. Ya. Bueno, generalmente... Licenciada, Sí, adelante. perdón, también podemos decir de que son las normas, ¿no?, de valoración que se emite un juicio valorativo sobre algún objetivo propuesto. Ya. Bueno, vamos a hablar de que pueden ser también pautas o indicadores, ¿ya? Generalmente, cuando nosotros tenemos que evaluar, tenemos que tener un indicador, una pauta que nos diga qué es lo que voy a ir a evaluar, ¿no? Tengo que saber qué voy a evaluar de ese estudiante. Entonces, los criterios nacen de las competencias y nosotros tenemos que evaluar al estudiante si ha logrado o no la competencia a partir de estos criterios, ¿no? Entonces, ustedes si revisan, por favor, en este momento, si tienen a la mano su programa analítico, a ver, lo revisemos, por favor. Ahí vamos a encontrar que tiene la materia una competencia, una microcompetencia y criterios de verificación, ¿no? Entonces, esos criterios nacen de la competencia. ¿Para qué? Para que se pueda evaluar esa competencia, se pueda dar un juicio de valor si el estudiante ha logrado o no esa competencia en la evaluación, ¿no? Entonces, como dice aquí, se refieren a los saberes y contienen un qué se evalúa y con qué se compara. Generalmente el docente va a verificar qué cosa tengo que evaluar de la competencia y con qué vamos a comparar, ¿no? Con la teoría científica. Bueno, entonces ese es el criterio de verificación. Es una pauta, vamos a decir, es un indicador de la competencia, ¿ya? Entonces, en nuestros programas analíticos vamos a encontrar esto. Y para plantear nuestro proyecto formativo, si volvemos al formato, vamos a encontrar que yo aquí para cada actividad o algunas actividades que vaya a seleccionar que sean evaluativas, tengo que plantear un criterio y una evidencia, ¿ya? Un criterio puede estar en varias de las fases, pero con distintas evidencias. Vamos a ver que el criterio de verificación generalmente tiene un peso, tiene una ponderación. Si ustedes se fijan en su programa analítico, por favor, los que tienen a mano, ¿no? Van a encontrar en la parte final matrices de evaluación, donde justamente está el criterio con un porcentaje de calificación del 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi materia tiene 2 criterios y cada criterio vale 50 puntos, sumado los 2 nos dan 100 puntos, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar con alumno 50 puntos del porcentaje total. Entonces, yo puedo distribuir ese criterio en cualquiera de las fases, bueno, tomando en cuenta desde la segunda fase, porque la primera, como habíamos hablado, es una fase más de introducción, de entrar en un clima de confianza, de explicar el proyecto, de hacer un diagnóstico de los conocimientos previos. Entonces, aquí yo no necesito todavía hacer una evaluación de criterios y con puntaje, ¿no? Entonces, a partir de la fase 2, 3 y 4, yo ya hago el proceso de evaluación. Entonces, puedo distribuir esos criterios dependiendo con qué actividades voy a hacer el proceso de valoración y también planteándome evidencia, ¿ya? Entonces, vamos a volver a recordar, ya les había explicado antes, creo que en la primera sesión, que es una evidencia, pero necesitamos volver a recordar porque esto vamos a utilizar
en las 4 fases para hacer el proceso de evaluación. ¿Alguien recuerda qué es lo que habíamos dicho que es una evidencia? Es un producto. Ya, es un producto, ¿qué más? Son pruebas, ¿no? Ya, son Son pruebas. pruebas que comprueban lo que se ha cumplido, las competencias Ya, muy bien. Habíamos hablado al inicio de físicas. la evidencia de desempeño, ¿no? Sí. Y ahora en el proceso vamos a hablar en todas las fases de evidencias que se van a ir sumando en función a la evidencia de desempeño. Entonces aquí vamos a ver que son pruebas concretas, es decir, algo que a mí como docente me va a demostrar que el estudiante ha logrado el criterio de verificación, ¿no? Por eso nos dice que la evidencia me permite valorar criterios, me permite organizar el proceso de aprendizaje, dan claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje porque sabe qué se les va a evaluar, ¿no? Y permiten documentar el aprendizaje de los estudiantes. Esto es muy importante. Cuando ustedes tengan que dar una prueba de valoración, por ejemplo, vamos a evaluar las exposiciones con una lista de cotejo, que esa sería la herramienta de evaluación. Yo tengo que presentar a los estudiantes anticipadamente esa lista de cotejo para que lo conozcan y puedan ver qué se les va a evaluar y se preparen en función a esos criterios, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los criterios, para poder decirles, vamos a evaluar esto y prepárense en función a este criterio, ¿no? Entonces, ahí nos permite ser sumamente objetivos como docentes, porque el estudiante va a estar claro, ¿no?, de qué es lo que se va a evaluar en ese proceso. Bueno. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que estos criterios y estas evidencias van a ser trabajados en el proyecto formativo en esta columna, ¿no? Por lo tanto, vamos a suponer que un criterio tiene 50 puntos, puedo ponerle el criterio 1 en la fase 2, en la fase 3, ¿no? Y mis evidencias pueden ser 3. Entonces, una evidencia puede valer 10 puntos, la otra 20 y la tercera 20. Sumado las 3 evidencias nos dan el 50% del criterio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos el criterio que vamos a evaluar y ponemos la evidencia, ¿no? Dependiendo en qué fase vamos a hacer el proceso de evaluación. Los criterios no tienen orden. Aquí el docente es quien tiene que identificar con qué actividades que estamos trabajando en actividades presenciales y actividades autónomas vamos a evaluar ese criterio de verificación que nos pide el programa analítico, ¿no? Entonces, si tenemos más de 2 criterios, igual tenemos que distribuir los 3 o 2 criterios dependiendo de las actividades que van a ser evaluadas. Ayer les había dicho que no es necesariamente que todas las actividades que planteemos tengan que ser evaluadas. Tenemos que ver si realmente ese criterio está trabajándose con esa actividad y se va a poder evaluar, ¿no? Entonces, además, podemos hablar de la clase magistral también como actividad presencial, que eso generalmente lo desarrolla el docente. Por lo tanto, esa, por ejemplo, es una actividad no evaluable, ¿no? Entonces, así tenemos que identificar nuestras actividades presenciales y autónomas para ver cuáles realmente van a ser evaluadas, ¿no? Ahora, es importante que entendamos que desde la fase 1 hasta la fase 4 está el proceso de evaluación. En la fase 1, por ejemplo, vamos a hablar del tipo de evaluación diagnóstica, ¿ya? Aquí vamos a evaluar con los saberes previos, habíamos dicho. La fase 1 nos permite que podamos plantear actividades para evaluar los saberes previos. Esto es importante en el inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje porque nos da pautas de en qué estado están entrando nuestros estudiantes a la asignatura, al módulo, ¿no?
Entonces, para el docente es una herramienta importante aplicar la evaluación diagnóstica. Ahora, la evaluación formativa se va a dar en todas las fases, como les decía. Generalmente se da en las actividades de aprendizaje en base a evidencias, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Y al final, en la fase de comunicación, vamos a aplicar la evaluación sumativa o de promoción, ¿no? Donde justamente ya vamos a determinar el grado de desarrollo de la competencia. Es decir, el estudiante informa su aprendizaje a través de su evidencia de desempeño, que va a ser el trabajo final que tiene que presentar. Por eso ayer hablábamos que en esta fase, por ejemplo, podemos hacer distintos tipos de actividades para que el estudiante socialice, comunique el logro de la competencia, ¿no? Entonces, en este caso, la evidencia de desempeño nos va a mostrar el resultado final más la suma de todas las evidencias de las otras fases, ¿no? Que es la evaluación formativa. El proceso de evaluación comprende 4 tipos, vamos a decirlo así, o 4 fases. Creo que se nos va a cortar ya, vamos a tener que hacer un cortecito después de esto. Bueno, para terminar, vamos a ver entonces las 4 fases de la evaluación. La autovaloración, la covaloración, la heterovaloración y la intervaloración. ¿Quién hace la autovaloración? Lo hace el mismo estudiante. Y como ayer hablábamos, es metacognitiva porque es justamente analizar, reflexionar nuestros logros y debilidades para mejorar, ¿no? La covaloración lo hacen los pares, en este caso los compañeros, y generalmente se hace en equipo, ¿no? Y está después la heterovaloración, que bueno, es la que generalmente se aplica, que es la que hace el docente y en ocasiones utiliza expertos para que nos puedan ayudar en este proceso, que en este caso, como ayer les hablaba, podemos poner tribunales, ¿no? Para que vayan y evalúen los trabajos de los estudiantes. Y por último, tenemos la intervaloración, que esto significa integrar todas las anteriores, ¿no? Y se hace desde diferentes ámbitos, ¿no? Incluso aquí puede entrar la comunidad cuando hay proyectos que repercuten en un contexto social, que vayan a aportar, por ejemplo, podemos directamente invitar a esa población para que se pueda socializar los proyectos o los trabajos que se han hecho en la asignatura, ¿no? Entonces, como ven, en todo el proceso de nuestro proyecto formativo de las 4 fases, tenemos nosotros que plantear tanto los tipos de evaluación como las fases de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, la autoevaluación, ayer les decía que podemos aplicar desde la fase 2 hasta la fase 4, porque es importante que el estudiante esté haciendo un proceso metacognitivo. Y bueno, la heteroevaluación también tiene que estar en todo momento y al final con la evaluación sumativa, ¿no? Entonces, a eso se refiere el proceso de evaluación por competencias. No sé si tienen alguna pregunta. Licen, ¿Sí? yo tengo una consultita en cuanto a los criterios. Por ejemplo, cuando tenemos ahí, en este caso, por ejemplo, mi proyecto tiene 2 criterios, pero yo ese criterio lo puedo dividir entre la fase 2 y la fase 3. Entonces, la puntuación de 50 puntos la divido también entre la fase 2 y la fase 3. Exactamente, de acuerdo a la evidencia que plantees, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, en la fase 1 tengo un mapa conceptual, puede valer 10 puntos. Y en la fase 3 puedo tener ya un informe de un documento, ¿no? Que ahí ya le puedo poner 20 puntos, y en caso valdría 30 el criterio, ¿no? Eso se distribuye de acuerdo a las evidencias. Ahora, lo importante, y tiene que quedar claro que las evidencias son específicamente el instrumento que vamos a utilizar para evaluar. Puede ser que yo haya pedido un informe, una monografía, vamos a decir, pero la monografía no es la evidencia, ¿no? Es los criterios que yo voy a utilizar para evaluar esa monografía. En este caso, yo puedo utilizar
una lista de cotejo, una rúbrica, ¿no? Para evaluar. Esto ustedes lo van a ver a más detalle en el módulo de evaluación. Solamente estoy dando un pantallazo para que se pueda entender cómo está conformado el proyecto formativo, pero en ese módulo seguramente van a desarrollar todos estos instrumentos, ¿ya? Yo no voy a ser muy exigente ahora en los trabajos, en lo que son actividades y herramientas de evaluación. Podemos utilizar las más comunes, pero seguramente cuando ya lleguen a esos módulos, ustedes mismos van a ser capaces de evaluar su proyecto y de mejorar las estrategias que se pueden utilizar a la hora de planificar. Bueno, en esta última diapositiva, como ven, también podemos utilizar estas estrategias de evaluación, que dentro de estas estrategias hay técnicas para evaluar, ¿no? Por ejemplo, los portafolios, las pruebas escritas, que pueden haber distintos tipos de pruebas, ¿no? Las que se basan en casos, en problemas, las que evalúan procesos interpretativos, argumentativos y propositivos. Pueden ser las pruebas de falso verdadero, ¿no? Dependiendo cuál es nuestro objetivo de evaluar dentro de las actividades. Las simulaciones también, los mapas, en este caso mapas conceptuales, mapas mentales, organigramas, ¿no? Que nos permiten evaluar generalmente los conocimientos. Entonces, podemos nosotros utilizar una infinidad de herramientas para poder evaluar. Bueno, entonces, ya estamos los 40 minutos. No sé si quieren que hagamos un cortecito ahí y volvemos. O continuamos, depende de ustedes. Mejor si continuamos. ¿Qué dice la mayoría? No quiero ser muy arbitraria. Continuemos nomás, Un Licen, por favor. cortecito, Licen. Continuemos, ¿no? Continuemos, Liz. Un corte. Continuemos. Continuemos, Licen. Continuemos, Licen. Vamos a terminar más antes porque ya es Continuemos. más corto esto, ¿ya? Ya. Bueno, ahora vámonos, esto quiero que entiendan muy bien, porque en base a estas matrices, ustedes tienen que trabajar esa columna de evaluación, ¿ya? Van a fijarse en los proyectos formativos, en los programas analíticos, perdón, en la parte final van a encontrar estas matrices, que generalmente está en esta parte la competencia, y aquí viene el criterio de verificación. En todas las matrices se repite la competencia porque en la materia tenemos que desarrollar esa competencia, ¿no? Y aquí viene el criterio de verificación que nos dice el puntaje que debe tener en esta casilla de valoración. Entonces, por ejemplo, este criterio tiene una valoración de 50. Entonces aquí, de 100, vamos a poner, y aquí está distribuido la escala, ¿no? Generalmente estas matrices se utilizan ya para evaluar el criterio de verificación en su conjunto, con todas las evidencias que se han trabajado, ¿no? Pero este proceso no lo vamos a hacer nosotros, eso ustedes lo van a ver en el módulo de evaluación, pero necesito que entiendan que para poder distribuir en el proyecto necesitan conocer este dato que viene, ¿no? Acá, que es la cantidad, la ponderación o el peso del criterio, y el criterio que se va a evaluar durante el proceso de formación del estudiante en la materia, ¿ya? Entonces, para que manejen bien esto, el dato de donde tenemos que sacar es de esta matriz, ¿no? Y a partir de cuánto vale esa matriz. Vamos a aplicar este tipo de rúbrica para hacer la autoevaluación. Ahí les voy a explicar en la última clase cómo vamos a utilizar esto para que lo entiendan, pero no necesitamos nosotros elaborar todavía para nuestro proyecto formativo, ¿ya? Eso lo van a ver en el módulo de evaluación. Bueno, y el último elemento que podemos ver en nuestro formato de proyecto, que es los recursos, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por recursos? Licen, buenas tardes. Buenas Los tardes. recursos son los medios
Ya, en los que se pueden utilizar para la utilización del dicho proyecto, ¿no? A llevarse a cabo. ya, Entonces son recursos mediatos, digamos, que debe utilizar el estudiante para poder elaborar este proyecto. Puede ser, por ejemplo, como marcadores, como usted nos ponía, ¿no? En el primer trabajo, marcadores, o también diapositivas, realizar alguna diapositiva de apoyo si es para presentar. Y bueno, ¿no? Los materiales que tengan al alcance, ¿no? ya, muy bien. Bueno, los recursos, como dice la compañera, son justamente los materiales que Licenciada, pueden ser de dos tipos, ¿no? Sí, adelante. perdón, en este momento se va a cortar, volvemos a entrar por el mismo enlace, va a enviar otro. Sí, por el mismo enlace, por favor. Tenemos menos de 1 minuto, Alicia, para que no se corte, para no quedar a media. Salgamos. Ya, por favor, si pueden salir. Salgamos, ¿no? Ya nos han cortado esta vez. Ahora mi grabación.